Bienvenido, gente, soy Ignorancia, estamos en un episodio más. Nuevamente después, nos vimos en diciembre, creo, ¿no, Claudia? Y estamos una vez más con Claudia Rivera. Medio año realmente que ha pasado. Y han pasado muchas cosas, ¿no? Muchas. Pasamos una elección interna, ¿no? Que estaba ahí en Morena disputándose. Se dio ya las posiciones que cada quien iba a ocupar. Pasó la elección y ha habido resultados, ¿no? Y resultaste otra vez victoriosa. ¿Cómo te sientes después de la elección? Bueno, primero me siento muy contenta de estar aquí contigo, mi querido Jerry, con todo el equipo y con quienes van a seguir la transmisión. Me siento también muy agradecida y muy honrada porque el pueblo de México y el pueblo de Puebla en particular nos otorgó su confianza, dio el voto para llevar a la primera mujer presidenta, que llega, que además es mi compañera y mi tocaya, Claudia Sheinbaum. Y que llega no solo como la primera mujer presidenta, sino como la presidenta más votada en toda la historia, y eso también es algo de orgullo, de agradecerle a la gente que nos dio la confianza para continuar con este segundo piso de la transformación. Pues agradecida también porque llegamos, en el caso de Puebla, con carro completo, la gubernatura se gana, ganamos las 16 diputaciones federales. Yo al final terminé participando, me confirió el partido que compitiera yo la Diputación Federal en el Distrito 7, cabecera en Tepeaca, y era un reto, sí, fue un reto, 14 municipios, un pedacito de Puebla, 13 municipios completos, para que ubiques por donde, a Mozoc, Tecali, Cuautinchan, Cicatlacoya, Acajete, Tepatlasco, Tlanepantla, Los Reyes de Juárez, Coapiaxtla de Madero, Atoyatempan, Mixtla, Santo Tomás Hueyotlipan y por supuesto Tepeaca. Esos son los municipios que me tocó representar, que me tocó recorrer, y ando, además de agradecida, de inspirada, un poco presumida. A ver, no tengo que decir por qué. Porque tengo el honor de haber quedado como la diputada federal de mayor porcentaje de votación en el estado de Puebla. Y hace 8 días que ya nos convocaron a la primera reunión nacional con la presidenta electa, nos compartieron el ranqueo nacional, me habló el partido y me dijo, oye, ya ves el ranqueo nacional, y estoy dentro del porcentaje de mayor votación a nivel nacional, siendo la única poblana que logró entrar en ese 10%, y eso es algo que sí me llena de orgullo, que es un gran honor y también una enorme responsabilidad, que le digo a toda la gente, voy a saber cumplir, voy a saber honrar y que voy a saber trabajar fuerte por esa confianza que nos dieron. Muy bien. Ahorita, en cuanto a lo que atañe más a los diputados es el plan C, ¿no? Que es lo que se está discutiendo ahorita. Explícanos un poco cómo es el tema. Muchos ya tenemos conocimiento, pero creo que vale la pena cada vez que haya una mesa platicarlo y ver lo que beneficia para la gente, ¿no? De hecho, ya son de las tareas que tenemos. Ahorita hay foros, creo, ¿no? Algunos pensábamos, me incluyo, que una vez que entráramos en funciones íbamos a empezar con tareas. Incluso en la campaña yo le decía a la gente, oigan, también estamos haciendo estas propuestas de campaña, pero sepan los plazos. Nosotros entramos en tal fecha, la presidenta electa entra en tal fecha, para que sepan cuánto nos vamos a ir tardando en hacer tareas. De manera particular, y aprovecho porque esa es una buena noticia, ahorita entramos a lo del plan C, es que una de las propuestas de campaña que hicimos y que estaba proponiendo Claudia Sheinbaum era la creación de 2 nuevos programas sociales. Okay. El de la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca para niños de primaria, preescolar, primaria y secundaria. Okay. Bueno, pues ya ahora que tuvimos nuestra primera reunión nacional, hace 8 días, nos dice, ya hay que arrancar. No nos vamos a esperar hasta entrar en funciones, les pido que se empiece a platicar, a socializar ya en los foros, y les vamos a pedir al Congreso que lo empiece a considerar para que sean parte también de las propuestas que se van a aprobar del paquete de reformas y que sea una de las propuestas de campaña que empecemos a cumplir. Entonces es una buena noticia para la gente, claro. Es una buena noticia también para nosotros como legisladoras y legisladores electos, porque también es una manera de cumplir algo que la gente nos decía, y eso sí, sí o sí lo preguntaban, lo planteaban o lo exigían. Sí. No se olviden de nosotros, regresen, sí. No hagan como en el pasado que había, ¿sí, no? Sí. Ay, es que espérame, hay regiones que no conocen a su diputado o a su diputada, que no supieron nunca quién fue, ni quién es, de verdad. Sí, tienes razón. Y eso es vergonzoso, no hay otra palabra, es vergonzoso, eso no tiene que ocurrir. Eso es parte de las apuestas de la transformación, porque Andrés Manuel así llegó, así dijo, vamos a romper ese molde de la política tradicional, y él regresó a todos los municipios, sigue regresando. Sí. Entonces, bueno, pues esa es una buena noticia, es una tarea que ya tenemos. Y la otra, como bien dices, es la discusión de las reformas constitucionales, el plan C.
que no es la que causa más polémica y que... La del Poder Judicial, ¿no? Sí, pero son varias, es todo un paquete, ¿no? Es todo un paquete 20, incluyendo estos 2 nuevos programas sociales. La electoral, por supuesto, pueblos indígenas, educativa, bueno, son 20 temas. Y va en 2 vías. Por un lado, el Parlamento abierto, que está a cargo de las diputadas y diputados federales actuales, ¿verdad?, del Congreso, y a la par los foros de discusión, los paneles informativos en plazas públicas, en instituciones académicas, en diferentes sectores de la población, en estos espacios para hablar qué son estas reformas, qué se está proponiendo, que tenga claridad también la gente de que no es como algunos dijeron y les van a echar la aplanadora y como ahora tenemos la mayoría nos vale gorro lo que no, por favor, no se crean esas cosas y que sepan que la presidenta electa ha sido muy clara en eso, en que informemos a la gente, en que llegamos aquí por el mandato popular, por la confianza de la gente, y esa confianza se tiene que honrar, y se honra escuchándonos, y se honra construyendo de la mano de todas y de todos. Así es que estos foros nos van a permitir fortalecer, retroalimentar y por supuesto dar cumplimiento a lo que también es un mandato popular, ¿no? Porque ahí sí no hay duda, claro. Todos creo que tenemos claridad de que se necesita reformar el sistema judicial. Sí, sin duda, pero yo creo que el ser diputado es como la voz más fuerte del pueblo, ¿no? O sea, a lo mejor si una alcaldía, es un gobierno y demás, pero quienes son la voz de cierta zona de la gente, pues son los diputados, ¿no? Oye, ¿y cómo te sientes con esta responsabilidad de...? Porque tú eres muy vocal, tú hablas mucho y demás, te gusta confrontar, ¿no? Reconocer, hablar. Y ahora ya en una posición exacta de debatir, ahora en una posición en la que a fuerza es el debate, es hablar, es estar discutiendo. ¿Cómo te sientes con eso? O sea, vas a estar como pez en el agua, yo creo, pues ¿no? Yo creo que eso me va a pasar. ¿Serás alguien que esté constantemente en tribunas, sabes? No sé si en la tribuna, pero sí formando y creando tribunas. Una va a ser la tribuna del Congreso, pero hay que hacer propias y construir las tribunas que sean necesarias para que construyamos esas comunicaciones, esos conversatorios y esos vínculos de confianza. A ver, hay 2 cosas que son fundamentales. Para hacer comunidad necesitamos fortalecer nuestros vínculos de comunicación y nuestros vínculos de confianza. Y ahí entramos con toda la población, con los que votaron, con las que votaron por nosotros, muy agradecida. Por quienes no, ahorita tenemos que cerrar y ver que si vamos a vivir acá, tenemos que ponernos de acuerdo y resolver y trabajar por nuestra casa. Bueno, por las y los jóvenes que tienen las dudas de que hoy la política, ¿no? Sí. Hay muchos que tienen la cosquilla así. De que sí quiero y hay otros que no, qué horror la política o la desconexión. A mí me pasó. O sea, yo fui de las personas que cuando mi mamá nos llevó a nuestra primera marcha, que fue en México contra el desafuero, en esa mega marcha del silencio 2005. Ajá. Bueno, yo le dije, mamá, ¿pero a qué vamos? O sea, ¿nosotros qué tenemos que ir a hacer ahí? ¿No? Claro. Eso es de la política, eso es de los políticos. Es de adultos también, sí. Y eso es allá en México, ¿no? Sí. O sea, nosotros acá en Puebla, ¿qué? Además somos estudiantes, ¿qué podremos hacer? Mamá me dice, yo no lo sé y no me importa ni qué edad tienen ni a qué se dedican. Ahí vamos a entrar para ver cómo ponemos nuestro granito de arena por nuestro país. Sí. Y bueno, pues de ahí para acá somos 6 hermanos, ¿no? Entonces, todos. Yo soy la mayor, así es que no hay de otra. Y bueno, pues se logra. Yo creo que va a ser me siento muy emocionada, me siento inspirada también. Yo creo que va a ser una gran oportunidad. Pienso, así como ahorita dices, que me voy a sentir quizás como pez en el agua. Nunca he estado en ese espacio, sí me genera expectativa, ¿no? Positiva, porque al final... Porque ya es un marco nacional, al final de cuentas, también. Sí, ¿no? Y yo lo dije muy claramente. Jerry, yo estoy participando no por un cargo ni porque esté buscando chamba, donde yo sea de utilidad. El partido decidió que en esa posición compitiera, que en esa posición participara, y en esa posición la defendí, y ahí están los resultados. Y ganaste. Eso también es importante, porque no sé si tenías recorrido esas zonas antes, ¿no? A lo mejor yo creo que sí en eventos y demás, pero no era, digamos, a lo mejor una zona que se viera como fuerte. Tu fuerte pues era la capital, ¿no? ¿Cómo fue comenzar esa tarea, pues digamos, de 2 meses de chambear? O sea, la marca Morena se ayudó, pero... Me tocaron 3 meses. Casi 3 meses. Sí, la marca Morena ayudó, pero también fue como de, oye, como empiezas a sembrar y a cosechar lo que has hecho Morena, ¿cómo fue, no? Bueno, ya había recorrido porque prácticamente estuve 2 años recorriendo todo el estado. Okay.
la estrategia y la apuesta donde me estaba midiendo era para la coordinación estatal. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque sabíamos que de los 9 estados que iban a competir para la gubernatura se tenía que garantizar la paridad de género, ¿no? Y las narrativas, sobre todo aquí en el estado de Puebla, y esa es una crítica que nos tenemos que hacer como sociedad, más allá de los partidos políticos, como sociedad, porque en nuestro estado era la narrativa de fulanito, perenganito, menganito, o sea, hombres, señores en la política. Las mujeres que participamos en política estábamos desdibujadas. Sí, claro, llevamos menos años trabajando y participando en la política, tenemos menos años teniendo el derecho al voto, pero socialmente sí tenemos que mencionarlo para pues, hacernos visibles, ¿no? Y yo tenía esa responsabilidad como fundadora de Morena, como militante, como una mujer que tuvo el honor de ser presidenta municipal, de tener una experiencia que no hubiera yo logrado en ningún otro partido si no hubiera nacido este movimiento que le dio confianza a los jóvenes, a las mujeres, ¿no? Sí. A los hombres también, por supuesto, y que permite ir rompiendo y cambiando muchos de estos paradigmas. Entonces, sí tenía yo que hacerlo. No tenía yo cargo público, entonces mi mejor estrategia y lo que mejor sé hacer, pues es trabajo de base, trabajo de campo, trabajo a ras de tierra, es decir, ir a recorrer municipio por municipio, presentarme y ya estar trabajando. Porque si algo he aprendido es que para trabajar no necesitas tener un cargo. ¿Sí? Si ya tienes la convicción y las necesidades son muchas, tú te involucras, participas y resuelves, das resultados. Y bueno, pues al final se hizo. Recuerdas que queda Alejandro Armenta como el perfil masculino de mayor competitividad en el estado, y voy quedando como el perfil femenino de mayor competitividad en todo el estado. Eso ya fue de mucho orgullo, y yo lo digo de mucho mérito, porque me tocó competir con compañeros y compañeras que sí tenían un cargo estatal o federal, ¿no? Compañeros que llevan más de 30 años en la política. Y aunque yo vengo desde el 2005 en este activismo, en otra forma de hacer política, desde las causas sociales, ya en la cancha, ya jugando en la cancha, pues 5 años, ¿no? Entonces era una diferencia interesante, pero si algo he aprendido es que para dar ese primer paso hay que atrevernos. Y eso no es solamente en la política, en la vida en general. Si queremos que las cosas vayan cambiando, tenemos que atrevernos a hacer las cosas, a intentarlo, a dar ese primer paso. No sabía qué iba a pasar, pero bueno, di el paso. Se hizo la encuesta, bueno, al final se definió que en Puebla fuera hombre. Me miden para la senaduría en la segunda fórmula, porque además, curiosamente, Puebla es el estado que, aunque se nombró hombre en la gubernatura, la primera fórmula también se la dieron a hombre. La primera fórmula del Senado. En todos los demás estados fue mujer-hombre, hombre-mujer, mujer-hombre, menos en Puebla. Sí es algo de poner atención, porque los demás partidos políticos hicieron exactamente lo mismo. O sea, sí hay una crítica constructiva y objetiva que tenemos que pero es que se puede hacer, porque digamos, a lo mejor los demás partidos, pues dices, bueno, pues como quiera son otros, son a lo mejor los clásicos, o los que dicen que son nuevos, pero progresista y de izquierda, algo tendrá que hacer para... Sí, y de entrada nombrarlo, ¿no? De entrada señalarlo, por eso es que me atrevo a estarlo comentando de esa manera, ¿no? Ser institucional, porque si me considero una persona institucional, con el partido, con el proyecto, pero también tenemos que ser críticos, no se puede perder, ¿no? No rehuirle a reconocer que hay errores o que hay desatinos, sino también reconocerlos como áreas de oportunidad, porque tenemos que mejorarlo, estamos proponiendo una transformación, y entonces sí lo tenemos que nombrar e ir empujando para que los demás partidos también digan, sí es cierto, sí también tenemos mujeres, y yo, a ver, compañeras de los otros partidos son capaces, yo las puedo reconocer, ¿cómo es que su partido no? ¿No? ¿Cómo que ustedes mismas? Y diría el presidente, no hay que darles tampoco tantas porras, porque al final esto es competencia, y sí es cierto, pero sí hay que señalarlo. En la medición del Senado también quedé como el perfil más competitivo, ahí la diferencia fue 78-8, o sea, gané por mucho más, pero había la condicionante de que siglaban los partidos políticos, y aquí le tocó siglar al PT, y entonces el PT propuso. Y me midieron también para el municipio. Pues sí, como me decías, ¿no? Donde más trabajo había tenido era en la capital. Por ser presidenta municipal, por estar haciendo este recorrido constante
y a nivel estatal y a nivel municipal, porque no dejamos de hacerlo. Ahí quedó muy cerrado el marcador. La diferencia fue muy poquita que logré tener en la preferencia. En el conocimiento fue mayor, pero la preferencia fue menor, y al final el partido declaró empate técnico y decisión política. Y bueno, pues ya le tocó al Estado de Puebla que en los espacios de mayor competitividad en esta ocasión fueran para hombres. Pero entonces la encuesta la ganaste tú por poco. Por un punto. Y ya la decisión fue del partido. Decidieron que era empate técnico, y entonces decisión de la comisión de elecciones. Estaba considerado, me lo han preguntado, oye, pero entonces no se respetaron las reglas porque dijeron que lo que dijera la encuesta. Sí, acuérdense que Morena en su convocatoria tiene varios criterios. Sí. La encuesta es una herramienta, pero no es única y no es aislada. Hay otros elementos. Y la definición o la decisión también de la comisión de elecciones, que es un órgano de solución para las candidaturas, bueno, dijo que quedó muy cerrado, declaró empate técnico, y fue una decisión política, ¿no? Okay. Oye, ¿cómo te sentiste con eso? Digo, a final de cuentas, viste que la gente te reconoció y demás, sí. Pero ya en la campaña, digamos, de Morena al municipio, hubo gente, incluso la Unión Obradorista, hubo varios grupos de Morena que se pasaron al PAN, o no se pasaron, pero apoyaron, hicieron apoyar. A final de cuentas, el arrastre ayudó a la capital, ¿no? Pero... ¿Tú qué crees que sentí? Pues, ¿tú qué hubieras sentido? No, pues malísimo, o sea... Una perversión ahí, ¿no? Alguien más llegó, pero ¿tú cómo lo viviste? Se sienten varias emociones. Un poco de frustración, también un poco de molestia, también un tanto de satisfacción, ¿no? Porque al final tenía yo que levantar la mano. Sabía yo que podía hacer cualquiera de los dos resultados. Sí. Y uno tiene que estar preparado. Cuando compites tienes que estar preparado para ganar y para perder. Porque puede ocurrir cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Y eso es algo muy importante, prepararte para todos, para cualquier escenario, hasta el peor escenario, porque cuando te preparas para el peor escenario, estás preparada. Pues es no solo tu emoción personal, sino la de todo el equipo, la de compañeras y compañeros. Oye, compañera, ¿y ya eres? Ojalá que se lo den a alguien de base. No, pues eres la única con experiencia de todos los que están inscritos, y eso es cierto, ¿no? Este fue un plus con el que llegué a la contienda interna, sí. Que no solamente era la más conocida, que esa era, digamos, una de mis fortalezas, sino que también era la única con experiencia. Era mujer, fundadora, entonces había como que otros ingredientes. Al final se dan las decisiones, pero yo tenía que participar, competir y demostrar que sí habemos militancia, que ganamos encuestas y que estamos listos para seguir construyendo este movimiento y este partido. Esto que te comparto, porque también lo menciono con mi partido al interior, el ser autocríticos, ¿no? El decirnos, a ver, sí le estamos quedando a deber a nuestra militancia, a las mujeres. En mi estado, sí tengo que mencionarlo, porque está pasando esto. Un año estamos en el primer lugar en discriminación, el otro año en segundo, otra vez regresamos al primero, y así nos las hemos pasado los últimos 7 años. Esa es una realidad que no depende de un partido o de otros, sino de todas y de todos como sociedad. Y este es un tema, ¿no? Que aumenten los feminicidios, que estamos haciendo con hacernos visibles las mujeres, con hacer visibles a nuestras mujeres en todos los espacios, incluido política. Y bueno, hay que ser institucional, también eso es algo que aprendí, porque necesita nuestro partido. Hay compañeros y compañeras que, aunque son las reglas del juego, se vale enojarse, se vale sentir frustración, pero reconoces y respetas el resultado porque las reglas eran claras. Sí, sabías, ¿no? Sabías a lo que le entrabas y aceptaste las reglas del juego. 2, no estamos por cargos individuales, sino por un proyecto. Y el proyecto es mucho más grande, y es un proyecto de nación, y es un proyecto de Estado, y entonces pues tienes que aprender también a ser madura o maduro políticamente. No todos pueden hacerlo. O sea, que también nos pusimos a prueba como equipo y de manera individual. Y tardé en decidirme, en aceptar la... Sí, porque obviamente estábamos todos al pendiente de eso y dan el nombramiento de este personaje y tú en silencio, ¿no? En tus redes, sí, no decía nada. Y todos como, ¿qué va a pasar, no? Y de repente en silencio, pues fuiste, como dices, tomaste la decisión del partido y pues, ya, a trabajar por tu parte. Iba a ser, ¿no? Institucional, la verdad, iba a ser... Si algo no gusta, bueno, al menos a mí, es que alguien entre a jugar y de repente no sepa
perder, ¿no? Hay que estarnos preparados. No me gusta tampoco que en la cancha o en el terreno de juego se den codazos, se den zancadillas, se tiren para impresionar al árbitro o quieran comprar a los árbitros. Eso no me gusta. Hay jugadores que juegan así, pero para eso tenemos que haber otros jugadores que nos guste respetarnos a nosotros, ponernos la camiseta y sudarla hasta el último silbatazo. No me gusta los que se bajan de las contiendas, ¿no? Los que levantan y después, pues ya me ofrecieron, ya me bajé. No me gusta eso, pero lo respeto, ¿no? Yo personalmente no lo hago. Me tomo mi tiempo para tomar las decisiones, si voy a participar, y si voy a participar hasta que termine el trabajo, ¿no? Nunca me gusta dejar las cosas a media ni tirar la toalla a mitad del camino. Y eso tiene que ver con entrar a la cancha, ponerte la camiseta, sudarla hasta el último silbatazo del encuentro, ¿no? Me gusta ser de las jugadoras que no sueltan codazos ni zancadillas, ni les gusta tirarse para impresionar al árbitro. Sí he aprendido a esquivar los golpes, porque ya me llevé muchas zancadillas y muchos codazos. Aprendes a esquivar el golpe, aprendes a meter fuerte el cuerpo sin hacer falta y aprendes a disfrutarlo. Y yo porque luego se ha visto que más, o sea, sí hay fuego de afuera, pero hay a veces más fuego amigo, ¿no? Sí. Que yo cuando le dicen fuego amigo, yo digo, no es amigo. El fuego es fuego. Y el chingadas que te van a dar es chingadas, porque no le podemos decir de otra manera. Y hay que irlo cambiando, ¿no? Para eso que necesitamos, pues que se vayan atreviendo a hacerlo. Ahorita que es del trabajo de las bases y demás, que se debe trabajar, ¿crees que ese trabajo se pueda hacer y proyectar para los próximos 3 años? De hecho, o sea, no sé, digo, es muy temprano, pero en 3 años a lo mejor tú también quisieras otra vez la alcaldía y demás, o confieres en que a lo mejor ya hay otro perfil diferente, preparado, porque ya se empiezan a decir nombres, ¿no? Pero se hablan incluso de nombres, pues, de políticos ya conocidos, ¿no? No de nuevos, ¿no? Incluso hablan de eso, ¿no? Valdría la pena, porque ahorita igual vi algunos perfiles jóvenes, pero van como suplentes, ¿no? O van de regidores o suplentes, ¿no? Entonces sigue habiendo igual, no hay ese cambio generacional tal cual, ¿no? Hay que empujar ese relevo generacional, sí o sí. Hay que estar preparados y seguir en el proceso, en la participación. Por un lado, fortalecimiento político del partido. Por el otro, la participación y el fortalecimiento social, porque al final seguimos siendo ciudadanos, con o sin cargo. Dentro o fuera de un partido político, somos ciudadanos y hay que entrarle. Y hay que levantar la mano. No hay que, si me preguntan, oye, yo quisiera participar en la política, concéntrate, prepárate y levanta la mano. No esperes a que alguien te la levante. Y se lo digo a mujeres, a jóvenes, a hombres, a quien sea que quiera participar en la política. Y la otra recomendación o sugerencia, y porque la he vivido también, es que trabajo mata grilla. Yo no podría haber tenido ese resultado si no hubiera sido, por supuesto, gracias al equipo que me ha acompañado y que también se ha mantenido con esa firmeza y me ha ayudado a trabajar y a construir eso, a la confianza que no hemos dejado de hacer ese trabajo de territorio, ¿no? Con lo que se ganan los encuentros es con goles, y acá lo que necesitábamos era hacer ese trabajo, ¿no? Y entonces ese es el plus que nos permitió también tener esa alta porcentaje de votación. Entonces, trabajo mata grilla. En eso hay que concentrarse. Y hay que empujar e impulsar a nuevos perfiles. También eso es algo que les he mencionado a mis compañeras, a mis compañeros, porque logré llegar como candidata y como diputada, pero en ese trayecto, en esos pasos, tuve la oportunidad también de ayudar a otras compañeras y compañeros que estaban en situaciones similares a la mía, que a lo mejor no los conocemos porque son del municipio, de la Sierra Norte, nororiental, de la Mixteca, de la Sierra Negra, pero que yo sí les conozco, les reconozco, y que igual que ellos se han concentrado en tener su trabajo de la mano de la gente. Entonces yo tenía que hacer el mayor esfuerzo para ayudarles a que fueran reconocidos, sí, claro, a que quedaran como candidatos, candidatas, y afortunadamente muchos y muchas de ellas llegaron. Algunos otros no fue posible, pero se midieron, pero se atrevieron a levantar la mano y a empezar o a seguir construyendo, y eso era importante. Más o menos en algunos municipios se logró también ir permeando y ayudando a que perfiles del relevo generacional fueran llegando. Ya en la campaña, pues ya nos tocó también apoyarles a varias compañeras y compañeros. A mí me tocaron 3 meses de campaña, a todos los federales nos tocaron 3 meses de campaña, a los locales 2 meses, entonces estuvimos ahí
ayudándonos, apoyándoles también para que crecieran políticamente. Sí. Y esa es una manera en la que también tenemos que hacerlo. Ahora las compañeras y compañeros que llegaron tienen la responsabilidad de mantenerse cercanos a la gente, de mantenerse cumpliéndole a la gente en esto que hemos llamado el segundo piso de la transformación, y ayudar a que más perfiles, a que nuevos cuadros, a que el relevo se vaya formando y vaya llegando y vaya ocupando esos espacios de responsabilidad. Muy bien. Yo creo que aquí en Puebla eso va a ser una constante, ¿no? Yo veo el carácter de Alejandro Armenta y es de estarle trabajando todo el tiempo, todo el día. Sí. Y como un líder importante de Morena, creo que así va a permear en todo el estado. O digo, yo espero que sea así, ¿no? ¿Tú cómo ves al senador, el gobernador electo? Sí, lo veo así, sí es cercano. O sea, me tocó ver ahora en el recorrido y sabes, ¿no? ¿Por qué gana la encuesta, ¿no? Aunque el marcador fue muy parejo, la realidad es que sí le reconoce a la gente todos los años que lleva haciendo trabajo de territorio, ¿no? Sí. Entonces, aunque uno piense que de repente que la gente se da cuenta y sí sabe, ¿no? Y te va reconociendo. ¿Qué me pasó aquí en mi distrito? Que la gente reconoció también ese recorrido, porque yo no me quedé solo en las cabeceras, o ya soy candidata, ya me he hecho a la maca porque vamos a seguramente a ganar, o porque Morena lleva la preferencia. La realidad es que sí, aunque el presidente Andrés Manuel no estaba en la boleta, sí estaba presente en la gente. Y el proyecto y el resultado, porque no hubo un solo lugar donde la gente no me dijera que estaba agradecida por los programas sociales, de entrada, ¿no? Sí. Y algunos otros comentaban otras acciones, pero ese de cajón siempre lo mencionaba. Sí estaba la efervescencia de llevar a la primera mujer presidenta, pero sí hubo un plus en el trabajo territorial, y el gobernador electo, Alejandro Armenta, logra tener ese plus por el trabajo territorial que logró hacer, que de todos estos años, y que hoy la gente se lo reconoce. Y entonces yo creo que en su ejercicio de gobierno va a ser ese uno de los sellos, ¿no? Sí. Va a seguir el ejemplo que ha hecho el presidente Andrés Manuel, de no dejar de trabajar de la mano de la gente, de recorrer el territorio, y va a seguir también este ejemplo de Claudia Sheinbaum. Sí. ¿Tú qué coincidencias o qué similitudes puedes ver en Claudia Sheinbaum y en Andrés Manuel López Obrador, que al mismo tiempo nos lleven a que no todo el tiempo siga la narrativa de es que la mandó Andrés Manuel, es que la mandó? Yo creo que ese va a ser un discurso que va a ser constante, obviamente demeritando a la mujer, pero también ¿cuál ves que va a ser el trabajo de Claudia Sheinbaum? Eso es esa es la principal intención, es lo que yo creo, ¿no? El querer regatearle a la participación de una mujer. Es la primera que llega. A ver, es inevitable que siempre que hay cambios uno quiera comparar, pero es la primera mujer presidenta. ¿Con qué la vas a comparar? Con sus antecesores. ¿Pero qué ha sido? Todos han sido hombres, ¿no? O sea, no va a haber un punto de comparación. Y aún así habrá críticas y conductas misóginas, machistas, que ahí sí tenemos que entrarle también como sociedad, porque vimos la contienda y había dos mujeres. Y en gran medida muchos de los descalificativos que ocurrieron en redes sociales fue en función de sus físicos, de sus aspectos físicos, de ambas. Así eran las menciones en sus aspectos físicos. Había un hombre, así eran las menciones en su aspecto físico, y solamente fue una, su sonrisa. Fue lo único, ¿no? Y fue la sonrisa. Y sí hubo memes y sí hubo todo, pero no eran todos los calificativos que les hicieron a las dos candidatas mujeres, ¿no? Eso tiene que cambiar. Si hay una diferencia de entrada, ¿no? Empezando por eso, que una es mujer y que el otro es hombre, Claudia y Andrés Manuel. Si hay una diferencia en la personalidad, ¿no? El mismo presidente Andrés Manuel lo ha mencionado, ella es una científica, es una académica y habla con mucha técnica, ¿no? Y ha demostrado que no tiene que estar sonriendo todo el tiempo para ser eficaz y para ser cercana, ¿no? Ella tiene que ir cumpliendo, y ese es su perfil, lo está haciendo en su esencia. ¿Qué similitudes? Pues que venimos del movimiento. Ella es fundadora, igual que Andrés Manuel, de este movimiento, igual que yo, guarda sus proporciones, ¿no? Yo de esta ciudad, como muchos mexicanos y mexicanas, ¿no? Que somos,
pero ella viene también de ese movimiento y tiene la experiencia y también tiene el sentimiento de las causas sociales. O sea, la coincidencia y la esencia es digamos que la constante, ¿no? Lo que va a ser similar, pero cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su formato. Ella ha estado hablando de estos 100 pasos para construir el segundo piso de la transformación. A mí me parecen muy, muy adecuados. ¿Has visto los nombramientos del gabinete? Sí, claro. Y los nombramientos tienen esta característica similares a ella. Sí. Son académicos, científicos. Una gran formación. Tienen una experiencia profesional y técnica, ejecutiva. Sí. Y ninguno es ajeno a las causas sociales. ¿No? Todos conocen la causa social, o sea, tienen esos 3 elementos y el espíritu con el que nace este movimiento, que son atender las causas sociales, lo traen cada uno en su expertise, en su área, sí. Pero todos las tienen. Entonces yo creo que eso también hace una gran diferencia. Muy bien. No, y ahorita que hablábamos de la capital y los perfiles, cómo llegaron y demás, este caso, por ejemplo, del de Sergio Mayer, ¿no? Que ha causado mucho, que hasta Fisgón ya habló y demás. Digamos, yo lo veo así, Morena ya se tiene que acostumbrar o el movimiento Morena PT Verde, a decir, ok, queremos ganar, tenemos que seguir ganando, bienvenidos, quien sea, o aún así tendría que haber filtros, y al menos en este caso de Sergio Mayer, que él sí fue muy vocal y dijo, no, Morena, el presidente, etcétera, ¿no? Tiene que haber filtros, en definitiva, no puede ser ganar a costa de lo que sea, porque si no seríamos más de lo mismo. Uh-huh. Y el espíritu de cambiar o de transformar la forma de hacer política tiene que ser eso, no es llegar a costa de lo que sea, sino es hacerlo con principios, es hacerlo con una causa justa, que no sea la tuya, que sea la social, que sea la que construye. Sí tiene que haber filtros, los intentamos como partido, lo digo así, en este proceso, sí, como parte de la experiencia de lo que vivimos en el 18, porque en el 18 no es que Morena haya abierto las puertas, Morena nació con las puertas abiertas, es más, con todas las que estaban cerradas la tarea era irlas a abrir. Sí, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿tú qué eras? Pues yo era brigadista, ¿qué es eso? Pues ser brigadista es que eres parte de un equipo que anda en la calle y que va casa por casa tocando la puerta, entrega el periódico, se presenta, entrega el periódico y dice, oye, vente para el lado correcto de la historia porque estamos transformando a nuestro país. Eso es, ¿no? Y entonces al que te abre, que no sabes de dónde es ni de qué filiación política religiosa, ¿no? Es, tú lo invitas a que esté del lado correcto de la historia y le dices, esto hay que hacer por nuestro país, ¿cómo ves? No, y en algunas cosas estás de acuerdo, en algunas otras no, pero lo sigues trabajando y convenciendo para que estén. Es decir, no solo nacimos con puertas abiertas, sino que teníamos la tarea de abrir las que estaban cerradas y de invitar a que estuvieran de este lado. Pasa eso, pero en el 18 no teníamos filtros que nos permitiera tener con mayor claridad que si llegábamos por esta confianza a este proyecto, a este movimiento, pues teníamos que cumplir con eso. Y nos pasaron las Lili Telles, nos pasaron los Sergios Mayer, nos pasaron muchísimos otros personajes que llegaron gracias al movimiento y que traicionaron las causas que defendía y que impulsaba el movimiento, es decir, a la gente, pero principalmente a ellos, porque al final resultaron ser otros, más no los que decían ser, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa en este proceso? A través del Instituto Nacional de Formación Política, justamente el Fisgón, dicen hay que poner ciertos requisitos. Okay. Y el primer requisito es que te inscriban, se puede inscribir quien quiera, que es ser candidato o candidata, pero hay que cumplir este curso de formación política. Hay que tomar este otro taller si es para aspirante para un cargo de elección popular estatal, municipal o legislativo, ¿no? Okay. Bueno, oye, ¿y con eso blindas o salvas? No es suficiente aún, pero al menos ya se puso un criterio para que sepas a qué le estás entrando. Okay. Yo quiero ser parte de ese club. Bueno, que sepas cómo es este club, ¿no? Tus requisitos, sí. Y entonces respetar las reglas. Otro filtro que se colocó es que se tenía que firmar una carta de compromiso, donde sabes cuáles son los principios y lo que estamos proponiendo y ofreciendo como proyecto y como proyecto de nación. Oye, pero puede ser que alguien firmó y después le valió. Sí puede. Hay personas que sus palabras no valen tanto o que ya no, o que han ido depreciándose también, eso es cierto. Pero partimos con esa confianza, es decir, a veces aunque haya filtros, habrá quien los quiera romper o quien busque cómo brincárselos.
pero hay que irse colocando. ¿Y qué tarea nos toca? No solo a los que somos fundadores, a quienes ya estamos acá y que tenemos la convicción de construir positivamente a favor de nuestro país, pues vigilar que los que estemos cumpliendo y respetando las reglas, que no nos pandemos, que nadie titubee, no, luego pasa, oye, ¿por qué no se ha aprobado tal reforma? Pues es que no hay consenso. ¿Cómo no hay consenso si tenemos mayoría? ¿No? Sí, es lo que yo digo, ahorita Morena tiene que hacer todo lo que, por lo que prometieron y más, incluso tal vez, ¿no? Porque tienen todas las facilidades, ¿no? Eso así lo tenemos que hacer. Pero sin que sea impositivo, sino que siempre se vaya construyendo con el diálogo. Nomás una enorme ventaja que tiene Morena, a diferencia de otros partidos, porque luego preguntan, oye, ¿se va a convertir en PRD, en PRI? No. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene Morena? Es que Morena nace de un movimiento muy grande que se fue consolidando como movimiento y que hoy sigue siendo el movimiento social más grande de América Latina. Y que ya en ejercicio de gobierno sigue manteniendo su espíritu participativo o democrático participativo, de tal suerte que Andrés Manuel, cuando llega en el 18, lo primero que hace es una consulta popular para ver qué onda con el Tren Maya, si lo aprobamos o no, y qué onda con el aeropuerto. Entonces es una consulta, es decir, a que participe la gente. Y después viene la reforma eléctrica, viene la revocación de mandato. O sea, una participación constante de la gente. Está politizando al pueblo de México. Y eso se necesita, eso se requiere sí o sí. Oye, también es importante, yo creo que una buena oposición. O sea, creo que incluso, y lo dice el presidente, ¿no? Necesitamos una oposición que compita, porque incluso él mismo va a decir... Una oposición, ajá. Porque él va a decir, pues, oye, pues... ¿Qué onda con la oposición? ¿Sabes? O sea, por más que entrenamos y nos preparamos como boxeadores, le ganamos al primer guamazo, ¿no? Necesitas una buena posición enfrente, ¿no? O sea, tú ganaste ¿qué? Como por 70, 60% así, no sé. Ajá, casi. Y así fueron casi todos, ¿no? 70, 60% fue avasallador, ¿no? Y al final de cuentas, una democracia, aunque no se quiera, se necesita una oposición, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Una oposición responsable, pero sí que exista, ¿no? Mira, igual que para nosotros... Porque en algún momento, pues, Morena o PRD fueron oposición. Igual que nosotros, cualquier partido político tendría que acatar el mandato popular, tendría que mantener la cercanía con la gente. Sí. ¿Cuál es el tema? Que no todos lo hacen. Y que algunos integrantes de oposición tampoco se preparan, tampoco se cultivan y tampoco les importa tener el respaldo de la gente, sino lo que dice un dirigente o lo que le manda decir un poder fáctico, porque ahí hay muchos poderes, ¿no? Sí. Empresariales, mediáticos, que la hacen de agencias políticas y en lugar de escuchar a la gente. Yo creo que si se escuchara más, podría ser una oposición crítica y responsable, porque entonces estaría llevando efectivamente el sentir de un grupo de la población, pero con la apertura y con el ánimo de construir, porque a ver, ojo, no se trata de que todas y todos pensemos igual, pero sí se trata de que todas y todos nos demos cuenta de lo que nos hace falta como sociedad. Sí. ¿No? Sí. Y es que México está muy polarizado, ve todo lo que se ha provocado. Si me preguntas, no hay peor polarización que la desigualdad. Y la desigualdad lleva décadas, ¿no? Que vivimos siglos que llevamos viviendo en nuestro país. Y tiene que ver con esa pobreza, tiene que ver con que no todos tenemos el derecho a la educación, al salario digno, a muchas cosas. Y no ahorita, sino de años atrás. Esa desigualdad social, esa es una verdadera polarización. Sí. La politización, el que seamos críticos, el que le entremos, el que la gente esté más enterada, porque es real. Se hizo la encuesta para ver si la gente sabía de la reforma al Poder Judicial. Sí. Y la gente sabe. Algunos no tienen claridad a lo mejor de la parte técnica, pero saben que tienen. Oye, pero hay críticas de que si es buena o no es buena, que si se deberían de elegir los ministros de manera... Por voto popular. Por voto popular o no. A ver, compañeras o compañeros, pero se sabe. Y lo que sí es unánime es que le urge una reforma a nuestro sistema judicial. Oye, ¿pero por qué? Pues porque todo el mundo lo que primero que pedimos es que haya mayor seguridad. Y la seguridad es, fíjate, es toda una serie de estrategias. La seguridad o atender la seguridad y construir la paz es
atender las causas, a la par de que vas fortaleciendo a tus cuerpos policiales para prevenir el delito, pero también para que sepan actuar cuando se está cometiendo en flagrancia ese delito, de los tipos de delitos que sean, y después, cuando te toca reaccionar, que lo hagas cumpliendo todo lo que marca la ley, de entrada, esos derechos humanos, y entonces que lo puedas llevar para que tenga una impartición y administración de justicia equitativa, justa, con garantías, etcétera, ¿no? Sea quien sea. Bueno, todo eso es seguridad, todo eso tiene que ver con la seguridad. Bueno, pues este tramo le hace falta una reforma. Porque cuántas personas dicen, oye, pero es que yo hasta pienso que están coludidos con los delincuentes, porque acá lo agarraron y ya se salió, ya lo soltaron, sí. ¿no? O esa puerta giratoria. Bueno, esa puerta giratoria es la administración y la impartición de justicia. Hay veces que, y lo mencionaron, hay personas que están detenidas que no han tenido una sentencia. Sí. Es decir, no ha llegado la propia hermana de la candidata presidencial, la propia candidata, sí. Su hermana, ¿no? Y no han tenido una sentencia, pero mientras están ahí detenidos. Sí. Oye, pero ya liberaron a algunos, ya al menos hizo justicia. No, si la justicia no llega pronta, expedita, no es justicia. Esa es una condición que tiene que aplicarse. Y entonces hay una unanimidad de que es unánime esa decisión de que se tiene que reformar. Sí. Ahora, ¿cómo se va a reformar? Oye, tiene que ser democrático. ¿Tú qué piensas, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, sin duda. Y, claro. Y ahí tiene que estar la concientización de la gente. Que sepan dicen algunos, sí, pero ¿por qué va a ser democrático? ¿Cuántos países? A ver, espérenme, no podemos estar en función de lo que hagan los demás países, acá tenemos que resolverlo, ¿no? Y atrevernos a hacerlo si ya estamos de acuerdo en que se tiene que mejorar. Sí. Nuestro país tiene 3 poderes, sí. Ejecutivo, legislativo y judicial. 2 de esos poderes se eligen popularmente, por voto popular, ¿no? Democráticamente. El ejecutivo y el legislativo, porque el judicial no. Primera pregunta, ¿no? Sí, claro. Pues si es cierto, no lo había yo pensado así. Bueno, pues demos la oportunidad. Pero sí, ¿qué tal si se meten algunos perfiles que no? ¿Qué tal si don Paquito de la tienda, de la panadería, de la compañero, pues sí se ponen requisitos que uno debe de cumplir, y no significa que don Paquito, el de la tienda, no pueda tener la capacidad si cumple con el perfil profesional, la experiencia, sí. Es decir, los lineamientos, pero además la honorabilidad, porque si es que tenga su perfil jurídico, porque la tarea que se va a desempeñar es jurídica, es legal. Sí. Y no solo lo que ya está construido jurídicamente, sino lo que se tiene que mejorar en materia de leyes. Sí. Que tenga la experiencia y sobre todo esa honorabilidad. Y entonces que se dé a conocer a la gente. No, pero a la gente ni se va a enterar. O sea, van a votar y ni van a conocer a todos. Bueno, ¿tú conoces ahora a los ministros? ¿Me podrías decir el nombre de los? A lo mejor sí, algunos, sí, a lo mejor yo sí, pero la gente en general, pues no. No se conoce, no conoces quién es. Bueno, si los diputados que son electos popularmente, hay personas que no conocen quién es su diputado. Ahora sí. Imagínate a tus ministros, y son los de la Suprema Corte, pero son también el Consejo de la Judicatura, y son los tribunales regionales, y bueno, las salas regionales, son un número importante a nivel nacional de espacios que se tienen que ir rotando. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo está la propuesta? Ya entrando en más en materia de ese tema en particular. Bueno, la idea, sobre todo para los ministros de la Suprema Corte, es que el Poder Ejecutivo haga una propuesta de 10 perfiles, okay. El Legislativo haga una propuesta de otros 10 y la Suprema Corte haga otra propuesta de 10 perfiles, o sea, 30. ¿Cómo se va a hacer? Eso es lo que se está terminando de definir, para eso los foros, para eso el Parlamento abierto. Porque no va a ser igual que se hacen las campañas partidarias, ¿no? Acá de entrada... Es lo que muchos temen, ¿no? Acá de entrada no puede ser por una vía partidaria, ¿no? Tiene que ser en ese respeto, y lo que se está planteando a espera, ¿no?, de lo que pueda fortalecerse la propuesta, es que se puedan hacer diferentes presentaciones, sobre todo en medios de comunicación, en espacios académicos, en la parte institucional académica. Como debates o foros, ¿no? Y presentación, ¿no? A ver, ustedes son mis credenciales, oye, esto yo considero que es importante reforzar, porque conozcan tu personalidad. O sea, literal sería como una entrevista de trabajo, ¿no? Pues es una entrevista de trabajo. Es que también las campañas... Así es nada más
más interesante. Es que las campañas así deberían de ser también. A ver, yo me voy presento como diputada y me dicen, oiga, yo ya tengo definido y voy del otro lado. Pues sí, señora o señor, aunque vote por otro lado, mi obligación es venirme a presentar porque yo quiero competir. Y miren, si ¿qué tal me va tocando ganar? Yo ya sabía que llevamos la ventaja, pero tampoco le voy a decir, voy a ganar. No, pues le dices, oiga, señor, imagínese, me va tocando ganar, nos va a tocar trabajar, pues mejor me presento de una vez y nos vamos conociendo. Sí. Aunque tengamos diferentes partidos políticos, no nos vamos a pelear, somos ciudadanos y ciudadanas que nos necesitan. Bueno, eso sí tiene razón. Y de verdad que logras